Adelante, Luis. Eh, Buenos días a todos. La verdad, agradecido por la invitación de estar acá, por los presentes. Mi nombre es Luis Daza, soy hematólogo clínico con un fellow en trasplante de médula ósea y terapia celular, realizado en las clínicas del Hospital Federal de Río Grande del Sur y del Hospital Federal de Fluminense en Brasil. Y la verdad es un honor para mí estar acá y poder hablar un poco sobre trasplante de médula ósea y algo concerniente a las enfermedades autoinmunes, aunque hablaré mucho más del trasplante, porque es un tema bastante, o un tema poco conocido por muchos clínicos y que realmente impacta en la sobrevida y en la calidad de vida de nuestros pacientes. Entonces, primero definamos qué es un trasplante de médula ósea. Bueno, el trasplante de médula ósea es el trasplante de precursores hematopoyéticos y es el único tratamiento potencialmente curativo pues, para muchas enfermedades metabólicas, hematológicas, algunas malignas, otras benignas, enfermedades inmunes primarias y autoinmunes. Y consiste en reemplazar las células progenitoras sanguíneas por unas nuevas. Es decir, este proceso es realmente algo complejo porque todos sabemos que el sistema inmune, a medida que vamos creciendo, este va madurando y va teniendo más experiencia antigénica y más expansión clonal, y es mucho más difícil erradicarlo y se van produciendo más linfocitos T autorreactivos en lugares donde no es accesible algunos medicamentos, en este caso la quimioterapia. El cuadro que estamos viendo a continuación es el cuadro que vimos en nuestro pregrado, que es la hematopoiesis, que es un cuadro bastante pues, difícil de aprender, pero es lo que realmente hace uno en un trasplante de médula ósea, que es colocar una célula madre y que esta célula madre estimule a células pluripotentes y dependiendo la placa embriológica, el estímulo que se va a producir va a ser que las células hijas den células especializadas que puedan controlar o en el caso de las malignidades, destruir las células, las tumorales. Algo que es importante mencionar es la probabilidad que tenemos nosotros de tener un paciente o un hermano idéntico en la familia o un familiar, y es bien poquito, un 25%. Y esto se ve aún más diezmado en las familias donde hay pocos miembros, pocos hermanos. Y eso se explica en este cuadro del antígeno leucocitario humano, el HLA, si vemos que el papá y la mamá pueden tener hijos, algunos idénticos, aquí solamente un 25%, y les doy un ejemplo, el paciente número uno, miren que no se parece a ninguno de sus hermanos. ¿Por qué? Porque nosotros heredamos el haplotipo paterno y el haplotipo materno de forma aleatoria, se hereda en un solo brazo, a menos que exista un crossing over, que es un fenómeno genético bastante raro, uno heredamos solamente un brazo o un haplotipo de cada uno de nuestros papás. Entonces, como es aleatorio, es bastante difícil tener un hermano idéntico y son los únicos que genéticamente o estadísticamente podemos tener parecidos un 100%. Y es conocido por muchos que nosotros, entre más nos parezcamos a un paciente genéticamente, tenemos más probabilidades de tener éxito en el trasplante y que existan menos complicaciones. Pero bueno, ahora con el advenimiento del trasplante haploidéntico, que es 50% compatible, y sobre todo la inclusión de la ciclofosfamida post-trasplante en el trasplante haploidéntico, ha disminuido la tasa de mortalidad, porque antes de los años 80 era aproximadamente de un 80 a un 90% de la mortalidad, pero la ciclofosfamida post-trasplante cambió la historia del trasplante haploidéntico y ahora pues no era como antes que esperábamos que los pacientes tuviesen hermanos idénticos o si no, los pacientes morían esperando respuestas con las quimioterapias o con tratamientos especializados. Hablemos un poco de la historia porque si no nos condenan a repetirla. La historia del trasplante es bastante amplia, aquí hay unos hitos que son los más significativos. Ya en 1949 se hablaba de reconstitución hematopoyética, ya utilizaban murinos pues, para hablar sobre esta especialización de células hematopoyéticas. Ya en los años, a finales de los 50, ya se comienzan a publicar los primeros trasplantes.
Obviamente la mortalidad era bastante alta, pues porque apenas comenzaba esto a describirse y a tratarse y a manejarse. Lo que sí cambió la historia del trasplante fue la descripción y el descubrimiento del HLA, que es el factor más importante, determinante en el trasplante. Es el rutero, sobre todo en el trasplante halogénico, porque entre más nos parezcamos al donante, perdón, al paciente, el éxito será mayor. El primer trasplante en nuestra era moderna fue a principios de los años 80 y fueron publicados y la tasa era aproximadamente del 60% porque eran idénticos genéticamente. Y en el 86 ya se hace el primer trasplante autólogo de sangre periférica. Cuando hablo de trasplante autólogo, me detengo un poco acá porque es el trasplante que nos compete hablar cuando hablamos de patologías reumatológicas, porque uno es un poco, es menos complejo que el halogénico, es el trasplante que se obtiene del mismo donante y donde no existen complicaciones como enfermedad injerto contra huésped, que son los marcantes de la mortalidad en estos pacientes. En el 88 se hace el primer trasplante de células de cordón umbilical. Este trasplante ha perdido vigencia o ya no se hace como antes, porque el cordón umbilical, esta estructura tiene muy pocas células madres, las células son muy naive y realmente se necesitarían muchas células de cordón para poder hacer un trasplante en un paciente adulto. Esto entra un poco en disparidad en esto de guardar las células del cordón umbilical, sobre todo porque les dije ahorita que tienen poca celularidad, porque además de ello, las células de cordón umbilical, si la mutación es una mutación somática, el paciente que se le coloquen estas células va a tener la misma mutación. Entonces es un poco controvertido el tema del cordón umbilical. Esto es, no me gustan mucho las diapositivas cargadas, pero esto es para definir teóricamente lo que es el trasplante, que es la sustitución del sistema hematopoyético alterado por uno sano. Se obtienen células progenitoras capaces de regenerarse y diferenciarse en las diferentes líneas celulares. Y esto permite el desarrollo de un nuevo sistema hematológico e inmunológico, sobre todo en las patologías reumatológicas. Esto se infunde en los pacientes que han sido previamente acondicionados, que recibieron una quimioterapia mieloablativa. Y esto busca reemplazar la población hematopoyética defectuosa o insuficiente y aporta un sistema inmune cuando hay una inmunodeficiencia o inmunomodula en los pacientes que tienen patologías reumatológicas. Corrige déficits enzimáticos en los pacientes que padecen mucopolisacaridosis, especialmente la tipo 1, y permite el uso de quimioterapias elevadas para borrar o quitar las células que tienen el defecto genético. Esta imagen que parece sencilla es una imagen que habla sobre el microambiente y lo que hace una célula madre. Si una célula madre tiene que dar dos células hijas y depende del estímulo que tenga la célula madre, ella va a producir las células a la cual se estimula. Es decir, si utilizamos células mesodérmicas, ya sea cardíacas, de médula ósea, ellas si reciben citoquinas o estimulantes de crecimiento, digamos cardíacos, se van a dividir y a especializar en cardiocitos. Por eso es que las células madres en pacientes infartados, han tenido mucho éxito en los estudios porque es capaz de regenerar el tejido que ha perdido vitalidad. Lo mismo ocurre en la célula madre hematopoyética. Si ella, como tiene unos receptores especializados, entre ellos el CD34, si ellos reciben estímulos de crecimiento, estímulos de factores de crecimiento hematopoyéticos, se van a dividir en células especializadas, sobre todo los linfocitos T, CD4, CD8, los linfocitos, los natural killer, y un linfocito que realmente es perseguido por todos nosotros, que es el linfocito L-TREC, que es el que realmente modula o inmunomodula las patologías, sobre todo las patologías reumatológicas. Por eso es que el trasplante autólogo, al reiniciar o al resetear el sistema inmune, hace que se produzcan estos tipos de linfocitos que son realmente escasos, pero cuando se inicia un nuevo proceso o una nueva división, se comienzan a multiplicar de forma exponencial. Los tipos de trasplantes realmente son tres. El trasplante autólogo, que es el que más nos compete hoy,
que son los pacientes que reciben sus propias células madres, el singénico, que es bastante raro, que es los pacientes que reciben células progenitoras hematopoyéticas de un hermano gemelo idéntico. Esto es, pues yo nunca en mi experiencia he tenido trasplantes de hermanos gemelos, y cuando uno busca en literatura, son pocos los casos que se han hecho. Sin embargo, existe, con el riesgo de, como les dije al principio, si la mutación es somática, el riesgo de que el hermano gemelo tenga la misma mutación, es, sobre todo si son univitelinos, es mayor del 90%. Los trasplantes halogénicos a la vez se dividen pues, en los familiares, que son los que están en el núcleo familiar, los no familiares, y aquí sí estamos bastante en deuda nuestro país, porque carecemos de banco de médula ósea. Solamente existe un centro en Bogotá que tiene banco de células, o banco de médula ósea, que no es más que una muestra de sangre que se toman los pacientes y se coloca el HLA. Y estos son buscadores internacionales, a través de un software especial, y que nos hace encontrar donantes en diferentes partes del país. Cuando tuve la oportunidad de estar en Brasil, alcanzamos a trasplantar pacientes con médulas de otros lugares del mundo y que eran llevados hasta el sitio por donantes no familiares, que después se conocían, y bueno, y el paciente lograba tener más éxito. Pero como esta búsqueda es un poco dispendiosa y tarda mucho tiempo, muchos pacientes con patologías malignas recaían o morían esperando este tipo de trasplante. Y fue cuando surgió eh, el trasplante haploidéntico, que es el trasplante que todos tenemos acceso a él, porque todos tenemos un papá o una mamá o un hermano o un familiar que se puede parecer hasta un 50% a nosotros. Obviamente es un trasplante mucho más complejo, porque ese 50% que no se parece, ese va a tener más reacción antígeno-anticuerpo, va a haber más AISH, lo que se conoce como enfermedad injerto contra huésped, más síndrome de obstrucción sinusoidal, más complicaciones potencialmente mortales. Pero les decía que la ciclofamida post-trasplante en el día 5 y 6 cambió la historia de trasplante haploidéntico. Y ahora las sobrevidas del trasplante haploidéntico son tan similares a los trasplantes no familiares con HLA superiores al 50%. Y les hablaba del cordón umbilical, bueno, que es un trasplante que ya solamente creo que ya queda un centro en Colombia que lo realiza, uno, la logística, dos, por la escasa celularidad, como les dije. Entonces ya no es un trasplante tan utilizado como en un principio. Recordemos que al tener poca celularidad, la pega, o en el momento en que el injerto se establezca, tarda mucho tiempo, y ese tiempo lleva al paciente a más infecciones, a, a pobres injertos y a pérdida de los injertos. Bueno, las fuentes de tejido hematopoyético pueden ser de sangre periférica, pueden ser de médula ósea o pueden ser de cordón umbilical. Eh, con el advenimiento de nuevas máquinas, tenemos la posibilidad de tener células madres de sangre periférica. Y esta máquina que está ahí es una máquina de aféresis que realmente hace muchas cosas. Recoge células madres, hace plaquetoaféresis, eritrocitoaféresis, leucoaféresis. Si en los casos donde tenemos pacientes que están perdiendo el injerto porque el sistema inmune nativo del paciente enfermo está venciendo a la médula ósea del donante, uno tiene la capacidad, con estas máquinas, de recolectar linfocitos especializados CD3, para que vayan venciendo el injerto y vayan estableciendo y aumentando lo que uno conoce como quimerismo, que no es más que una prueba molecular que establece o que nos dice qué tanto porcentaje de la médula ósea del donante tiene el paciente. Eh, la llegada de nuevos medicamentos ayudó mucho, porque es que nosotros antes íbamos a la médula ósea y hacíamos 700 o 500 punciones en la cresta ilíaca para sacar células madres, porque no había forma de sacar las células madres de su nicho. Entonces, todos conocen, hemos escuchado hablar del filgrastim, que es un estimulante de colonias granulocíticas, pero el descubrimiento del Mosovil, que es que es una molécula que lo que hace es desprender el candado del CD34, hace que los pacientes tengan las células madres en la periferia y los podamos colectar
de forma mucho más sencilla, de forma mucho más controlada y podamos evaluar tanto número de células madres como viabilidad de células madres y qué células madres son las más adecuadas para el paciente y podamos seleccionar mucho mejor no solo la fuente, sino la calidad del inóculo para el paciente que tiene la enfermedad. La otra es la fuente de médula ósea y parecíamos unos murciélagos porque una terapia o es una forma de sacar células madres, perdón, en quirófano, pacientes anestesiados, utilizamos los que han tenido la oportunidad de ver las agujas de biopsia de médula ósea, que son unas agujas bastante portentosas, fuertes. Era un hematólogo de cada lado de la cresta ilíaca, cada paciente sacando células madres 5 cc y aproximadamente uno necesitaba de 500 a 700 cc dependiendo del paciente y obviamente el conteo. Entonces era un procedimiento bastante cruento. Cabe anotar que hay patologías que se benefician de la extracción de células madres de médula ósea, como la aplasia de médula ósea o los fallos primarios medulares, pero bueno, ya cada vez más hay estudios que hablan de que la sangre periférica sigue siendo la fuente celular más adecuada, mucho más fácil y con mucha más facilidad de obtener todas las características que uno quiere para el trasplante de médula ósea. La otra es el cordón umbilical, que es cuando pinzamos el cordón y sacamos células de cordón umbilical. El problema de esto, ya lo he mencionado muchas veces, es la celularidad pobre, es las células que son muy vírgenes, pero bueno, esas características naive de las células del cordón umbilical también nos permite que el HLA no sea tan parecido, porque le da la capacidad a la célula de replicarse y de tener mucho más aprendizaje inmunológico. Lo que pasa es que para esto requiere el paciente tiempo y el tiempo en trasplante y en muchos aspectos de la medicina es oro y las infecciones están ahí al pie y son los que terminan complicando y aumentando la mortalidad en estos pacientes. Aquí vemos, como le decían, que la fuente de la médula ósea se obtiene pues, con muchas funciones a nivel de la cresta ilíaca. Esto es con anestesia general. eh, es mucho más compleja la logística porque pues, todo anestesiólogo, hay que transfundir al paciente mientras se colectan las células madres de la cresta ilíaca. Y bueno, y obviamente el donante después de esto, pues tiene más complicaciones, más dolor, incluso riesgos de infecciones, etcétera. Y esto que habla acá de la celularidad es un poco variable, porque lo ideal es que tengamos más de 3 por 10 a la 8 de células nucleadas, pero también depende del tipo de patología, también depende de la edad del paciente. Recordemos que nuestras células madres dependen de nuestra edad. Hay una fórmula que es 100 menos la edad y ese es el porcentaje que tenemos de células madres. Entonces, a veces los donantes son mayores, algo de 40, 50 años, entonces su celularidad no es tan importante, no es tan grande. Además de eso, recuerden que entre más contacto y más experiencias inmunológicas tengamos, el sistema inmune se vuelve incluso mucho más reactivo y hace que estos pacientes presenten más complicaciones. La otra son la sangre periférica que ahorita le mostré. Ahí está la máquina de aféresis, cómo se arma. Hay unos kits especiales que utilizamos, ya sea para recolectar células madres, recolectar células linfocíticas, para extraer plaquetas, para hacer plasmaféresis. En fin, son máquinas muy versátiles que nos ayudan a muchas situaciones urgentes en hematología, incluso en otras especialidades y incluso para ayudar al paciente. Eso se obtiene mediante leucoaféresis y son separadores que uno va viendo en una imagen por flujo laminar y algunas por peso molecular y vamos viendo cómo las células madres se van separando del torrente y se van colectando en un recipiente y después se van contando. El dibujo que es inferior, bueno, esa es la máquina que me tocó en Brasil, que era mucho más compleja, que había que armarla según los colores, era mucho más demorado el proceso, pero bueno, ya tenemos las ópticas que son mucho más rápidas y mucho más confiables. La fuente de tejido hematopoyético de cordón umbilical se puede usar en trasplante, se punza el cordón, se sacan las células del cordón. Necesitamos muchas células, como les decía ahorita, 3 por 10 a la 7.
Eh, la experiencia que tengo con células de cordón umbilical no es tan buena porque los pacientes, como le decía, hacían muchas más infecciones y hacían algo que se llama falla de injerto primaria, porque estas células, al ser tan naive, eran derrotadas por los linfocitos T que estaban ocultos en los santuarios inmunológicos del paciente al que se trasplantaban y perdían el injerto y los pacientes terminaban falleciendo. El HLA es, como les decía ahorita, es lo que marcó la diferencia en el trasplante, sobre todo en el halogénico. Recuerden que el cromosoma 6, donde se contiene el HLA, están los grupos importantes del antígeno leucocitario humano, el A, el B, el C, el D, de Q, de P y de R. Y cuando uno ve un HLA de un paciente, le da la posibilidad a uno de escoger el mejor donante. Les dije que el HLA es el más importante, pero a veces nos podemos encontrar pacientes que son dos hermanos que van a donar y los dos son 50% parecidos al quienes le van a donar, al paciente. ¿Cómo hace uno para escoger entre uno y otro? Bueno, la selección del donante también tiene mucho que ver, uno, con el tipo de sangre, evitar las incompatibilidades. Dos, la presencia de CMV, aunque ya después de los 5 7 años de edad casi todos tenemos IgG para CMV. Y otro que es muy importante es el sexo. Las mujeres son menos seleccionadas para donar médula ósea porque tienen más exposición antigénica, sobre todo las mujeres que ya tienen vida sexual o tienen, que tienen más de un embarazo o han tenido pérdidas, abortos, en fin, y tienen unos antígenos que se llaman NIMA, los antígenos maternos no heredados, que hacen que las células madres maternas produzcan más complicaciones que las células madres paternas. Bueno, y esto es lo que nos corresponde a nosotros, que son el trasplante de médula ósea autólogo, que es lo que hacemos, o lo que se hacen en las patologías reumatológicas. Y aquí les hablaré un poco sobre cómo es el proceso del trasplante de médula ósea autólogo. Entonces, primero que todo, pensemos, tenemos un paciente que tiene indicación de trasplante de médula ósea autólogo. La patología que más se trasplanta a nivel mundial es el mieloma múltiple, ya que el 10% de todos los tumores son mieloma y en el mundo de todos los tumores en general el 1% son mielomas múltiples. Entonces, es el que más se beneficia del trasplante autólogo. Cabe resaltar que el mieloma no se cura con el trasplante autólogo. Entonces dirán, ¿pero por qué lo trasplantan? Porque la sobrevida se aumenta hasta 15 y 20 años después del trasplante. Entonces, epidemiológicamente el mieloma múltiple es una patología que se presenta en pacientes mayores de 60 años, aunque uno últimamente se ha encontrado pacientes muy jóvenes con mieloma múltiple y tienen un comportamiento mucho más agresivo, se comporta como leucemias plasmocíticas y ya toca hacer trasplante halogénico. Pero bueno, esos son casos bastante aislados. Entonces, una vez seleccionemos al paciente porque tiene indicación de trasplante, ese paciente hay que hacerle unos exámenes pretrasplantes para ver si tienen, uno, el performance, eh, y eso se evalúa con unas tablas donde evaluamos la función hepática, renal, pulmonar, para ver si tiene el performance status para resistir la quimioterapia mieloablativa. Entonces, una vez el paciente sea seleccionado, se comienza a aplicar medicamentos como el Prelixafor y el Filgastrin para la producción y el desprendimiento de células madres, y después en las máquinas que le mostré se colecta las células madres. Primero colectamos las células madres y un requisito fundamental es que el paciente tenga una patología en remisión o parcialmente en remisión. Es decir, si yo tengo un paciente con un linfoma, Hodgkin, por decir algo, el paciente no debe tener actividad de la enfermedad. Esto está dado ya sea por PET scan idealmente, o que tenga más del 70% de la reducción de la patología inicial. Es un paciente que ya es elegible y que tiene indicación para trasplante. Todo linfoma recaído o refractario hay que trasplantarlo. Pero antes de eso, el paciente, se le colectaron las células madres, tenemos que eliminar su sistema inmune. Y ahí es donde viene la parte, o una de las partes más difíciles, que es colocar una quimioterapia mieloablativa que destruya todas las células que tiene el paciente, hematopoyéticas, todo el sistema inmune
acabarlo para poder sembrar nuevas células madres. Entonces, por eso usamos quimioterapias myeloablativas como el busulfán y la ciclofosfamida, aunque hay muchos ciclos, conozco más de 20 ciclos o 20 protocolos de acondicionamiento. Todos varían dependiendo de las patologías, porque si encontramos pacientes cardiópatas, pero que son funcionales, podemos quitar algún medicamento y colocar otro para evitar las complicaciones posteriores al trasplante. Ese condicionamiento depende del protocolo, algunos que duran 2 días como en el mieloma, otros que duran 5 días como en el linfoma, y en las patologías reumatológicas hay unas que duran 4, otras que duran 3. En el caso de la esclerosis múltiple, que dura 3 días, y el acondicionamiento es bastante myeloablativo, y una vez eh, hagamos el acondicionamiento, llegamos al día de la infusión de células madres. Y la gente se imagina que el trasplante de médula ósea es una cirugía. No, el trasplante de médula ósea no es más que una infusión, como una transfusión de sangre, de células madres al paciente cuando llega el día cero, después que se colocó todo el acondicionamiento y se colectó previamente las células madres. Llega el día cero, se infunden las células madres al paciente y obviamente, como le explica uno a los pacientes, es como sembrar un cultivo, que tienen que limpiar la tierra, tienen que eliminar todo y no nacen enseguida las células madres. Ellas tienen que anidarse por receptores especiales, llegan a la médula ósea, como les dije en un principio, ellas comienzan a crecer y aproximadamente el nadir se presenta a los 7, 8 días y la pega se comienza a dar entre el día 14 hasta el día 28. Hay unas variables que hacen que la pega sea más rápida o sea más lenta. Si el paciente se infecta, se demora más. Si la cantidad de células recolectadas no son tantas, obviamente demora más la pega. Si el paciente tiene un microambiente medular, y cuando hablo de microambiente medular, es el paciente que ha sido politransfundido. Ustedes saben que si tenemos muchas transfusiones, tenemos más ferritina, y la ferritina la vemos como algo que daña la tierra y el influjo o el flujo de los receptores de crecimiento a nivel medular. Entonces, eso condiciona a la pega. Otra cosa es que no podemos colocar muchas células madres. Hablamos de 2 a 10 millones por 10 a la 6 por mililitro de células CD34. ¿Por qué no tantas? Porque nos topamos con el síndrome de hiperinjerto, que hay tantas células madres que producen una tormenta de citoquinas que lo que hacen es producir edema pulmonar, eventos coronarios. Entonces, eso es lo que hay que evitar, es ser un poco ecuánimes cuando vamos a colocar el número de células madres. Una vez se colocan las células madres, esperemos que el paciente pegue, y una vez que el paciente supere las complicaciones que en el trasplante autólogo no son tan graves como en el halogénico, porque no tenemos enfermedad injerto contra huésped, porque son sus propias células, no tenemos síndrome de obstrucción sinusoidal, es muy raro, menos de 1%. No tenemos microangiopatías trombóticas, estas complicaciones que son bastante, con una altísima mortalidad en el halogénico, no los tenemos en el autólogo. Una vez el paciente recupere su celularidad, el paciente pueda comer, pueda deambular, y ya recuerden que nosotros es un grupo interdisciplinario donde intervienen estomatólogos, la parte de nutrición, psicología, en fin, eh, tengamos el ok, el paciente puede ser dado de alta en la primera fase, que es en la unidad de trasplante. Posteriormente, el paciente es visto cada semana y bueno, vamos evaluando cómo es su recuperación, y obviamente en el caso de los pacientes reumatológicos, de la mano con el reumatólogo para poder decir en qué momento el paciente ya comienza a ser visto de forma conjunta por reumatología y por hematología, porque al principio, muy al principio del alta, es un paciente que tiene mucho pues, riesgo de infección, o pues obviamente todas las medidas de protección, porque independientemente de que sea autólogo, el paciente está inmunosuprimido por toda la quimioterapia que ha recibido. Bueno, aquí les muestro esto ya hace 5 años, 5 o 6 años, y la paciente que está de rojo es una paciente de La Guajira. Fue nuestro primer trasplante autólogo aquí en Cartagena. Es una paciente con mieloma múltiple, un trasplante que
exitoso. La paciente fue 5 años, aún está viva, aún va a controles anuales con nosotros y su calidad de vida cambió, una profesora. Y el niño que está conmigo acá es un niño con una leucemia linfoblástica aguda, con un cromosoma Filadelfia positivo que marca mal pronóstico para estos pacientes y que bueno, también fue el primer trasplante haploidéntico que realizamos en la unidad y para nosotros fue muy importante porque de ahí comenzamos a hacer trasplantes haploidénticos en la población, nuestra población que está bastante necesitada porque muchos de ellos hacían filas de trasplante en otras ciudades y recuerden que son pocas las unidades de trasplante y son muchos los pacientes que se benefician de ello y no tienen acceso al trasplante de médula ósea. Bueno, las indicaciones de trasplante son muchísimas, ¿no? Pues en el caso de las patologías malignas, las leucemias mieloides agudas, pues son casi todas, pues no casi todas, pero la gran mayoría se trasplantan ahora porque se han descubierto con esto del EMA Vision, que son la genotipificación, y se han encontrado muchos marcadores moleculares y cromosómicos de mal pronóstico, y casi todos los pacientes se benefician del trasplante alogénico de médula ósea. Las leucemias linfoides agudas, también algunas, dependiendo del riesgo. Recuerden que las leucemias linfoides agudas son mucho más frecuentes en los niños. El 85% de los niños se curan con quimioterapia. Son muy pocos los niños que se trasplantan con leucemia linfoides agudas si uno mira el grueso de los pacientes que padecen esta patología. Bueno, aquí están las patologías reumatológicas, ahorita hablaremos de dos o tres realmente porque la idea de esta charla era comentarles, hablarles sobre el trasplante de médula ósea, los detalles del trasplante de médula ósea, los mitos que tiene y sobre todo descubrir algo que muchos de nosotros no sabíamos. Entonces, el trasplante de médula ósea autólogo en enfermedades autoinmunes, estuve buscando y realmente, pues lo digo, me causó bastante impresión ver que las patologías autoinmunes hay pocos datos, poca estadística, en Colombia casi nula, es casi nula, y en Latinoamérica es muy poco, los pacientes que se trasplantan con patologías autoinmunes. Y esto obvio va ligado, uno, al desconocimiento de esta terapia biológica que le cambia la calidad de vida a estos pacientes, la no remisión a los pacientes a las unidades de trasplante, el desconocimiento por parte de los hematólogos y de todos los médicos tratantes del beneficio del trasplante en estos pacientes. Bueno, y biológicamente el acondicionamiento es, como les dije, es mieloablativo y hay muchos medicamentos, no es tan intensivo algunos, depende de la patología y obviamente el acondicionamiento va a estar asociado siempre casi todo con ciclofosfamida. Recuerden que hay algunos agentes alquilantes que lo que hacen es acabar con las células o linfocitos T autorreactivos y lo que uno busca es la producción de esos linfocitos TCD4, saben que los CD4 son los grandes orquestadores del sistema inmune, y eliminar los linfocitos halo y autorreactivos con estas terapias. Algo muy importante que les mencioné al principio y que en las enfermedades autoinmunes cobra mucho interés e interés investigativos, es que los linfocitos T-L-TREC, que son los linfocitos más especializados que existen, ¿por qué? Porque son los que son capaces de autorreconocer o de reconocer lo propio y destruir lo extraño, lo que haría un sistema inmune normal. Pero ellos eh, tienen un aprendizaje químico bastante diferente. Entonces son células que además de tener esta capacidad, tienen la capacidad de reclutar otros linfocitos T, entrenarlos y hacer que ataquen e inmunomodulen el sistema inmune de los pacientes con estas patologías. Los pacientes que se trasplantan con patologías autoinmunes, hay algunos estudios que hablan de remisiones hasta de 15, 20 años, incluso pacientes que la enfermedad más no les apareció más. Entonces la inmunomodulación es la clave del trasplante de las patologías reumatológicas. Nuestras estadísticas, sí, nuestras estadísticas dan mucha tristeza y soy muy claro. Ayer hablé con un amigo que trabaja en la clínica Foscal en Bucaramanga, que es la que tiene más experiencia en patologías autoinmunes,
Y del año 2019 hasta el 2025, ellos han trasplantado solo 12 pacientes con patologías autoinmunes. De los 12, 9 esclerosis múltiples, 2 miastenias gravis y una artritis reumatoide juvenil. Entonces, me causó impresión y yo tengo que reconocer bueno, y agradecer que tuve la oportunidad de conocer pacientes reumatológicos y darme cuenta que estos pacientes sufren tanto más que un paciente con patologías malignas. Y son pacientes que se benefician de trasplantes cuando tienen la indicación. Lastimosamente no están siendo remitidos y nuestra casuística, nuestras estadísticas son bastante pobres. En la unidad de trasplante donde yo trabajo, que hemos hecho más de 300 trasplantes, yo coloco esta foto que es un niñito que trasplantamos con una hepatitis autoinmune, pero no lo trasplantamos por la hepatitis autoinmune, lo trasplantamos porque tuvo hepatitis autoinmune y a través de un mimetismo molecular hizo una aplasia medular. Lo trasplantamos por la aplasia medular, pero terminó curándose de las dos cosas. Entonces, fue más que todo un efecto ahí, rebote, pues rebote no, casual, pero nosotros realmente nunca hemos trasplantado una patología autoinmune y eso de verdad que es algo triste porque deberíamos tener casos de pacientes trasplantados y no lo hemos hecho. ¿Y por qué no lo hemos hecho? Por desconocimiento. Y cuando estuve hace poco con la doctora Varela en el simposio de enfermedades autoinmunes, hace poquito, hubo una frase que me marcó mucho de verdad. Y no solamente la frase, sino acompañar a los pacientes reumatológicos y darme cuenta que son pacientes que sufren demasiado y son pacientes que se merecen oportunidades como todos los pacientes, pero esta frase sí me quedó, que es por Sir William Osler, que habla que en sus formas más graves la esclerodermia difusa es una de las enfermedades humanas más terribles como Titón. Titón era un dios griego que condenado al envejecimiento y a estar totalmente acartonado. Perecer lentamente como él, ser derrotado, desfigurado y arrasado, hasta convertirse literalmente en una momia, encerrado en una piel de acero que se contrae lentamente, cada vez más tirante, es un destino que nunca se ha representado en ninguna tragedia antigua o moderna. No se imaginan lo que eso marcó o ha marcado el pensamiento, tanto que el deseo es de ver pacientes con estas patologías y junto con profesionales del área de reumatología poder llevarlos al trasplante y cambiar su calidad de vida. Hablaré muy poco de las patologías reumatológicas porque no es tanto menester de la charla, sino más del trasplante de médula ósea autólogo. Estos pacientes se benefician, sobre todo los que son clasificados de alto riesgo. Eh, la edad es bastante dispar, de los 18 a 65 años, aunque lo que estuve leyendo es que se haga más a temprana edad. Obviamente el performance y el deterioro es multiorgánico, hace que estos pacientes pierdan esa elegibilidad a trasplante. Esos pacientes que tienen manifestaciones cutáneas, cardíacas, digestivas, que ya tuvimos la oportunidad de ver, los que tienen una clasificación de Rodnan, un score mayor de 20, incluso los pacientes que tengan una progresión muy rápida, son pacientes que se benefician del trasplante de médula ósea autólogo. Bueno, este diagnóstico, uno cuando ve a este paciente, pues quizás pensaría en una esclerosis, pero este es un paciente con un trasplante de médula ósea que hace un tipo de esclerosis y esto es un AISH realmente. Es una enfermedad injerto contra huésped que simula una esclerosis. Y si uno ve este tipo de pacientes trasplantados y ve cómo su calidad de vida se ve afectada, lo mismo ocurre con los pacientes con esclerosis múltiple. Obviamente aquellos tienen mucho más compromiso que otros pacientes hematológicos y tienen mucho más impacto en su calidad de vida. Estos pacientes, cuando hacen este tipo de AISH, tienen el mismo comportamiento de una esclerosis múltiple. Hacen fibrosis pulmonar, hacen fibrosis de piel, hacen fibrosis cardíaca y es una tragedia para nosotros
y resulta bastante difícil de tratar porque no hay fármacos. Saben que los fibroblastos cuando aparecen son muy difíciles de controlar porque son bastante, no hay, casi no existen terapias blanco para este tipo de células. Bueno, en el lupus eritematoso sistémico me extrañó que en el caso que vimos o cuando pedí las estadísticas de la Foscal, no hay trasplantes de pacientes lúpicos. Sin embargo, en las estadísticas internacionales se aparecen pacientes lúpicos trasplantados, sobre todo aquellos que tienen compromiso rápidamente progresivo, que comprometen riñón, que tienen compromiso visceral severo. Hay una escala americana, anglosajona, que son los que más han estudiado sobre lupus y trasplantes, aquellos pacientes que son refractarios a 2 o 3 líneas de tratamiento, sobre todo terapia biológica, o aquellos que son corticodependientes, se benefician de trasplante autólogo. Al principio la diapositiva aparece opción clínica. La opción clínica es bastante, diría yo, que disgrega un poco porque es como en la fila de trasplante lo último que se escoge. Y creería que sería mejor, caracterizar mejor estas patologías y darle algunos tipos de complicaciones, una clasificación estándar, dependiendo qué características especiales presentas para que el paciente tenga mayor acceso a un trasplante de médula ósea. Hay otras enfermedades autoinmunes como son las vasculitis, las arteritis, Takayatsu, algunas vasculitis asociadas a ANCAS, policondritis artróficas, enfermedad de Behçet. Me extrañó encontrarla, pues, por ejemplo, que son muy raras. Hay unos casos en China donde se trasplantaron la artritis idiopática juvenil. Siempre hablamos de la edad. Uno por lo general no trasplanta pacientes mayores de 65 años, pero se encuentra con sorpresa. Hay pacientes que tienen un performance muy bueno y se pueden beneficiar del trasplante de médula ósea autólogo. Hay unas contraindicaciones absolutas que son la edad. Bueno, ahí sí se puede discutir un poco porque si hay pacientes que tienen un buen performance, como le decía ahorita, se beneficia. Los fumadores activos o los que han suspendido el cigarrillo en los últimos 3 meses no se benefician. El embarazo obviamente también es una contraindicación. Compromiso respiratorio medido por espirometría o por difusión de monóxido de carbono, ya sea una PaO2 menor de 60 o una PCO2 por encima de 50, están contraindicado. La hipertensión pulmonar severa es una contraindicación absoluta porque aumenta hasta por encima del 70% de la mortalidad en estos pacientes. Los pacientes con insuficiencia cardíaca refractaria, con fracciones de eyecciones pobres. Recuerden que muchos de estos medicamentos son cardiotóxicos y se depositan en el miocardio y obviamente uno no querrá cambiar una patología por otra o causar más daño. Los pacientes revascularizados que no están controlados, pacientes con infusión pericárdica continuas o con alteraciones hemodinámicas y la insuficiencia renal eh, medida ya sea por MDS o medida por clearance, tampoco se benefician porque recuerden que muchos de los medicamentos, además de ser nefrotóxicos, son eliminados por vía renal. Entonces, para llevar a casa, 2 cositas que me quedaron a mí, más que en mi cabeza, en mi corazón, que es que las patologías reumatológicas impactan negativamente en la calidad de vida tanto o más que una patología neoplásica y que la remisión temprana de pacientes reumatológicos al grupo de trasplante marca ostensiblemente el pronóstico de estos pacientes. Tengo que agradecer a los lugares donde estuve, donde me formé, que fue el Hospital de Clínicas de Porto Alegre y el Hospital HCN en Río de Janeiro, donde estuve con grupos de trasplantes y curiosamente tengo que decir que tampoco trasplantamos nunca una patología autoinmune y les aseguro que fue más por desconocimiento que por ética o por otras circunstancias, porque en los grupos donde estuve, fenomenales, de una calidad humana impresionante. Y este es el grupo de trasplante nuestro, es una foto donde está el estomatólogo, infectólogo, enfermería, trabajo social, hematología, nutrición. Es bastante integrado el grupo
Y bueno, yo tengo que aprovechar, no tengo foto con la doctora Varela y tengo que aprovechar para agradecerle a la vida, pues, y a Dios, sobre todo a Dios, de haberla conocido y que me haya mostrado algo que seguramente no iba a conocer si no llegaba al Hospital General de Medellín y veía con ella pacientes, que era conocer más de cerca los pacientes reumatológicos, el sufrimiento que tienen estos pacientes y lo que se pueden beneficiar de trasplante de médula ósea. Y les aseguro que es una deuda que tengo, que trasplantaremos pacientes reumatológicos, porque así me lo prometí, es una deuda que tengo y sé que con la doctora Diana lo vamos a lograr y es una cosa que llevo en mi corazón. Agradezco a ustedes el haber escuchado mi charla. Espero si tienen alguna pregunta, estoy aquí pues listo para responderla.